Las conductas suicidas son un problema que se presenta de manera transversal y que se caracteriza por angustiar mucho a los padres, por paralizarnos y muchas veces dejarnos sin redes de apoyo que nos permitan poder actuar tempranamente. La idea de este video es poder precisamente conocer más acerca de este fenómeno, poder identificar de manera más clara algunas señales de alerta y que nos permita a los padres poder actuar de manera temprana buscando ayuda. Las conductas suicidas están asociadas a un sinnúmero de variables. No es posible reconocer una única causa que las explique. Van desde aquellos factores de riesgo más individuales hasta aquellos factores de riesgo más sociales, incorporando dentro de eso una serie de razones que muchas veces interactúan entre sí para que esto sea más frecuente que se presente, ¿sí? Las conductas suicidas en los adolescentes incluyen desde las ideas sobre morir, desde los planes para hacerlo, están presentes también las conductas parasuicidas, como por ejemplo las más frecuentes, las agresiones a sí mismo, como cortes, quemaduras. Incluye también los intentos de suicidio y los suicidios. Para el caso del grupo de los adolescentes, los planes para hacerlo se encuentran mucho menos frecuentes, a propósito que una de las características de la adolescencia es la impulsividad. Por lo tanto, es más probable que los adolescentes puedan pasar más prontamente a la acción en ausencia de planificación. Otra de las características que tenemos que reconocer en este grupo es que se trata de un fenómeno altamente dinámico, cambiante y fluctuante. Por lo tanto, puede estar presente en un momento para prontamente dejar de estarlo. Lo importante es comprender que es un fenómeno complejo, sin embargo, es posible de prevenir. Tenemos que preguntarnos cuándo esto es un problema. La inestabilidad emocional, la impulsividad y las conductas temerarias forman parte de características propias de la adolescencia. Pero un adolescente con altos montos de desesperanza hacia el futuro y que se agrede a sí mismo nunca va a formar parte de algo esperable para esta etapa del desarrollo. Por lo tanto, si estamos como padres observando algunas de estas características, siempre vamos a tener que actuar muy tempranamente buscando ayuda. Las conductas suicidas en el mundo durante las últimas décadas han ido aumentando considerablemente. De hecho, es reconocido hoy día que hoy día los adolescentes no fallecen por razones asociadas a problemas de salud física. Más bien, las causas de fallecimiento se debe a causas externas. Dentro de esas causas, una de las más prevalentes son las conductas suicidas, seguida de los accidentes. Es por eso que es tan importante que hablemos de este tema, a pesar que muchas veces nos cuesta y sea angustiante para los padres hacerlo. Se debe y está asociado a una multiplicidad de factores. Dentro de algunas de sus características, es importante saber que las conductas suicidas son más prevalentes en los adolescentes que en los niños. Otra de sus características en relación al sexo es que, por ejemplo, en las mujeres es mucho más frecuente que ellas presenten mayor cantidad de intentos de suicidio, mientras que los adolescentes hombres más muertes por suicidio. Y es importante reconocer que dentro de sus principales factores de riesgo, ya reconocíamos que no existe una única causa que nos permita explicar las conductas suicidas. Sin embargo, sí podemos identificar algunos como más asociados. El primero dice relación con los problemas de salud mental. Dentro de eso, la depresión en particular es una variable que está fuertemente asociada al riesgo de suicidio. Dentro de esto es importante que los padres podamos reconocer cómo esto se manifiesta en la etapa de la adolescencia. Hay algunos adolescentes que tienden a vivir sus problemáticas mucho más hacia adentro, más consigo mismos. Por lo tanto, a los padres pudiera parecernos más complejo poder identificar esas señales. Por otra parte, hay un grupo de adolescentes que tienden a ser más externalizantes, es decir, a manifestar sus problemáticas por medio de conductas. Entonces, más bien ahí el desafío para nosotros es poder reconocer y leer qué mensaje comunicacional pudiera haber detrás de esas conductas que muchas veces nos cuesta manejar o nos cuesta comprender. Un segundo factor de riesgo está asociado al consumo de drogas en adolescentes, y en particular al consumo de alcohol. Lamentablemente, el consumo de alcohol hoy día ha ido particularmente en aumento,
y su riesgo es que pueda actuar como un desinhibidor del impulso. Es cosa de reconocer que las personas no actuamos de la misma manera con alcohol que sin alcohol. Por lo tanto, los padres tenemos ahí una importante tarea en torno a la supervisión y al monitoreo. Otro factor de riesgo es el ser víctima de bullying. Y dentro de eso, hoy día los padres tenemos el importante desafío de adentrarnos también en el mundo virtual de los adolescentes, a propósito de todo lo que puede estar ocurriendo en términos de acoso virtual. Es decir, hoy día el ciberbullying es un factor de riesgo muy importante y que nos invita a los padres a adentrarnos en todo lo que está ocurriendo en el mundo online de los adolescentes. Y por último, todo lo que ocurra al interior de las familias de los adolescentes se ha visto que puede ser un factor muy relevante y asociado al riesgo de la conducta suicida. Se ha visto que padres con menor expresión de afectos, con menor capacidad de contención, con menor capacidad de supervisión y monitoreo paterno, está asociada a una mayor probabilidad de presentar ideas suicidas e intentos de suicidio. Sin embargo, así como se constituye en un factor de riesgo, nuestro desafío es que a la vez se convierta en el principal factor protector. Después que nos hemos podido adentrar y conocer más en torno al fenómeno de las conductas suicidas, los invito a que pensemos entonces qué podemos hacer. Y acá mi recomendación es centrarnos en 4 elementos. El primero es abandonar el mito que dice que hablarlo puede gatillar un intento de suicidio. Abandona ese mito. ¿Y por qué? A propósito, que la gran mayoría de las personas que presentan conductas suicidas no busca acabar con su vida, no busca morir. Más bien lo que busca a través de estas conductas es poder manejar el agobio psíquico y el dolor. Por lo tanto, en la medida en que nosotros propiciamos la entrega de un espacio donde el adolescente pueda poner en palabras lo que le ocurre, pueda expresar lo que le está pasando, es muy probable que eso sea una tremenda herramienta de prevención. En segundo lugar, abandona el mito que señala, si se quiere suicidar, no lo dice. ¿Por qué es importante abandonar este mito? Porque la gran mayoría de las personas que ha presentado intentos de suicidio ha advertido previamente de sus intenciones. Entonces, el desafío para los padres acá es que nunca minimicemos los mensajes de los adolescentes, que pensemos que a ojos del mundo adulto pudiera parecernos que esas problemáticas que están viviendo son menores o le pudiéramos restar importancia. Sin embargo, para él o ella puede efectivamente ser un conflicto que necesita ser visto, que necesita ser contenido. Es importante estar entonces también en un estado mental y emocional que nos permita leer, interpretar adecuadamente lo que les está pasando, nunca minimizando sus dolores o sus inquietudes. En tercer lugar, una de las recomendaciones más potentes es fortalecer nuestras habilidades de crianza. Es importante en eso invertir en calidad y sobre todo en cantidad de tiempo que pasamos con nuestros hijos. Hoy tenemos el tremendo desafío de revertir esta hiperconexión virtual que tenemos, pero que nos aleja muchas veces para poder establecer canales de comunicación directos, presentes y sensibles con nuestros hijos. Por lo tanto, lo importante acá es que consideres que una de las principales herramientas de prevención es la capacidad de cuidado, contención y sensibilidad que los padres podamos tener. Recuerda que a más expresión emocional, a más conexión, a más sensibilidad, a más supervisión y a más monitoreo que cuida, es mucho menos probable que se presenten ideas suicidas o intentos de suicidio. Y en cuarto lugar, una recomendación muy importante, involúcrate y hazte parte activa de su mundo, de sus intereses, de sus actividades. Hoy día, gran parte de lo que está ocurriendo con los adolescentes pasa en el mundo virtual. Ahí ensayan roles, ahí van construyendo progresivamente su identidad y ese mundo entrega una serie de oportunidades, pero también riesgos. Por lo tanto, los padres tenemos el desafío de no ser alfabetos digitales. Tenemos que saber lo que está ocurriendo en las redes sociales y en las actividades, sobre todo virtuales, en las que participan los adolescentes. Sabemos que el ciberbullying puede ser un factor de riesgo muy importante de las conductas suicidas. Bueno, y para concluir, ¿con qué nos podemos quedar?
Nos podemos quedar con que las conductas suicidas son un problema complejo. Sin embargo, es un fenómeno que sí se puede prevenir. Quedémonos que nunca permitas que la sintomatología ansiosa, depresiva o las dificultades de tu hijo avancen sin tener respuestas tempranas. Recuerda que es muy importante fortalecer tus habilidades de crianza y estar permanentemente escuchando a tu hijo adolescente, aun cuando no habla. Y por último, frente a señales de alerta, actúa tempranamente pidiendo ayuda profesional a profesionales de la salud mental.